empieza a estudiar violín es un instrumento poco amigable por la postura, por las dificultades, ¿no? Aún así siempre me gustó y bueno, más o menos a las 10 clases ella me derivó a un maestro que es Guillermo Sotelo, Willy Sotelo, que me llevó a su orquesta. En ese momento tenía la orquesta, después se llamó Infanto Juvenil, en ese momento en la orquesta Amadeus, y bueno, me llevó a tocar ahí y ahí fue como se fue gestando un poco la formación, ¿no? En realidad el violín es el instrumento en sí, la caja de sonido, ¿no? Con el mástil y las cuerdas. En realidad para tocar no necesita el violín y necesita el arco también, ¿no? El arco tiene como una especie como de vara. En realidad el origen viene de los antiguos arcos de caza, ¿no? Por eso es un arco. Y bueno, pueden ser de madera, ahora últimamente se han modernizado, a veces vienen de otros materiales, de fibra de carbono y etcétera. Tiene unas cerdas, que son cerdas de la cola de los caballos, ¿no? Eso viene de Mongolia, de las colas de los caballos en Mongolia, y se hacen los arcos, ¿no? Entonces, al aplicar una pasta sobre esa cerda, que se llama resina, la fricción al apoyar la cerda sobre las cuerdas es lo que produce el sonido. Las cuerdas están siendo tensionadas sobre la caja. Eso es la verdad algo bastante complejo para la época en la que se fue gestando, ¿no? Que es a partir del fines del siglo XV, principios del siglo XVI. Es un mecanismo bastante complejo. Y es versátil, o sea, me parece que es una sonoridad que permite un gran rango de sonidos distintos, sí, de sonidos que se le puede ir dando, y pega muy bien la sonoridad del violín con otros instrumentos, bueno, por supuesto el piano, ¿no? Pero con otros instrumentos de cuerda, bueno, y últimamente, en los últimos años, eh, con guitarras eléctricas, ya sea en bandas de rock, en bandas de pop, se ha utilizado el violín. Sí, se ve que es una sonoridad muy versátil, ¿no? Que permite combinar el sonido con muchos otros instrumentos. Bueno, en principio es paciencia y dedicación, ¿no? Como digo, es un instrumento muy poco amigable al principio. Eh, eh, Siempre digo, por ejemplo, el piano es un instrumento que es, por supuesto, tan complejo, ¿no? Como el violín, pero al principio cualquiera puede sentarse y tocar una tecla en el piano y suena, algo puede sonar. O tocar alguna melodía fácil. En un violín es imposible, o sea, agarrar un violín sin tener ningún conocimiento, colocárselo y que suene algo ya es muy difícil. Entonces es como una curva de aprendizaje bastante empinada al principio. Por eso es un instrumento al que no sé, hay que tenerle mucho cariño, mucha pasión, ¿no? Por la música.
del violín es difícil, la postura es muy incómoda, porque hay que clavarlo en la clavícula, justamente la madera duele al principio incluso, es muy feo. La postura de los brazos es extraña, el agarre del arco es complejísimo también. Tiene esas cosas que me parece que es lo que hacen que mucha gente a veces no siga cuando empiece, ¿no? Que por eso capaz a veces no es tan popular como otros instrumentos. Y siempre, qué sé yo, uno lo hace un poco por uno, por una cuestión de superación personal, pero también por la gente, o sea, qué sé yo, no hay, como se dice, no hay arte sin un espectador, ¿no? Me parece que eso es así. Entonces, bueno, uno cada vez que va a tocar, o yo por lo menos cada vez que voy a tocar, lo hago en parte por mí, por una cuestión de eso, de superarme personalmente, pero también por la gente, ¿no? Siempre, cuando a la persona que te va a ver vos le generás una sensibilidad, una susceptibilidad, ya sea por algo que vivió o por algo que le generó la música, para mí eso es lo más importante, para mí eso es lo más importante. Mi viejo fue el que empezó con el tema de... con él íbamos en el auto cuando pasamos música, que de ahí me parece que fue como que se fue gestando todo, pero él siempre me impulsó con el tema de conseguir profesores, clases, instrumentos, todo, no solo con la música, digo, ¿no? En mi caso, bueno, está bien, fue con la música, pero con todo. Me parece que si hay en los chicos más que nada, cuando son muy chicos, si hay una fuente de curiosidad hay que apuntar a eso, ¿no? Más allá de que después quizás se terminen dedicando a eso o no. Por ejemplo, no sé, yo en mi caso no me dedico al violín, es para mí una especie de un pasatiempo muy intenso. No me dedico a eso, pero le dedico mucho tiempo por ser que no es a lo que me dedico profesionalmente. Entonces, y aún así, para mí ha sido una formación, una fuente de formación y de conocimiento espectacular. Entonces me parece que sí, los padres que si pueden incentivar a los chicos a explotar esas curiosidades, esas inquietudes que tienen, siempre algo queda, siempre da los frutos, siempre da sus frutos. Estoy ahora dedicándome más que nada a lo que se llama música de cámara, que es música para pocos instrumentistas en general, entre 2 y
como mucho serán 8 músicos, que pueden ser de distintos instrumentos, ¿no? Dúos para violín y piano, tríos para piano, violín y cello, o piano, violín y flauta, que hemos estado haciendo el último año. Estoy dedicándome a eso más que nada, y bueno, preparando ya más en el ámbito personal, algún concierto para violín. En este momento estoy estudiando en Buenos Aires con un maestro, Oleg Pijanin, que bueno, estamos preparando algún concierto para violín para eventualmente poder tocarlo con alguna orquesta, ¿no? El teatro musical es como un interés que me fue surgiendo hace poco. Tengo una amiga que es guitarrista, ella estudia para ser concertista de guitarra. La madre, que es Andrea Beruti, tiene una obra de... Ella es directora, es bailarina contemporánea y bueno, tiene una obra que se llama Gardenias para ti y me invitó a hacerla, a trabajar en todo el tema de la musicalización. Es como escenas de danza, teatro, con unos cuantos elementos de comedia y música en vivo, ambientada en lo que pueden ser los años 1920, 1930. Son escenas de danza contemporánea con música en vivo, ¿no? Y bueno, hemos traído la obra, ¿no? Acá a Santa Clara, al Leonardo Fabio, al Centro Cultural de acá, que siempre nos han recibido con muchísimo entusiasmo y han tenido una muy linda recepción, ¿no? Lo cual, como digo siempre, es lo más importante. Uno encuentra que a partir del siglo XX, digo en la música clásica, pero en realidad esto sucede en todo. En realidad la pintura empieza antes, ¿no? Empiezan a darse como estos movimientos de vanguardia modernistas que empiezan a romper totalmente con todo lo que venía antes. Entonces uno se encuentra en el ámbito de la música bueno, hay toda una escuela de compositores rusos como Stravinsky, más adelante Prokofiev, Shostakovich, que empiezan a romper con todo lo que se venía entendiendo que tenía que ser la música y con el rol que tenía que ocupar la música sobre la gente. Entonces, uno se encuentra con obras que uno escucha una obra barroca, una obra clásica de Mozart, Beethoven, o sea, por poner capaz algún ejemplo conocido, son cosas muy agradables, hermosas, que son emocionantes, y uno se encuentra con esta música del siglo XX, ¿no? De compositores como los que decía, Ravel, aparte, muchos otros, y se encuentra con cosas que son disonantes, que son, si se quiere, desagradables en algún punto, burdas, y todo eso tiene que ver con que las cuestiones políticas, las coyunturas políticas del siglo XX, las guerras mundiales, la Guerra Fría, tiene su impacto y se ve muchísimo más en la música del siglo XX. De ahí sale la pregunta, o sea, debería ser la música agradable, debería ser una pintura, si se quiere, bella en el sentido clásico en que entendemos la palabra bella, ¿no?
Y la realidad es que no, porque el lugar que empieza a ocupar el arte moderno no es el de que algo tenga que ser estéticamente agradable o sonoramente agradable, sino el de hacer pensar al espectador. Que el espectador pase de cumplir un rol, si se quiere, pasivo de disfrutar, a un rol activo de pensar. De qué es lo que me está queriendo decir esta persona con esto. ¿Por qué algo es tan desagradable? Y bueno, porque ilustra ciertas cuestiones de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un poco el cambio de paradigma. Las cosas, lo estéticamente lindo, bello, agradable en la música deja de ser lo principal y pasa a tener un rol central el hacer pensar al espectador, ¿no? Deja de ser un oyente, si se quiere, un oyente con esa connotación pasiva, ¿no?, que tiene el oyente, y pasa a ser un espectador, alguien que se trata de meter en la obra, que trata de entender por qué esto es así, qué es lo que me están queriendo decir, y es toda una complejidad totalmente distinta. Hola, buenas, soy Javier. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Hay pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. No te vayas, ya regresamos.